La estudiante de primer año fue encontrada muerta en su propia habitación. Casi de inmediato, la policía tenía varios sospechosos, cada uno de los cuales podría haber sido el asesino. El desarrollo posterior de los acontecimientos recordó a una serie detectivesca, con giros inesperados y la verdad finalmente revelada gracias a una pequeña muestra de ADN. En este video, les contaremos qué le sucedió a Jenna Verhaelen. Jenna Verhaelen nació el 23 de febrero de 1988 en un pequeño pueblo estadounidense llamado Wimberley, en el estado de Texas. Tenía padres amorosos, una hermana llamada Diana y una infancia despreocupada y tranquila. Pronto, su familia se mudó a una ciudad llamada Bryan, que estaba a unos 200 kilómetros de su pueblo natal. Después de terminar la escuela, Jenna asistió a Blinn College, una universidad local donde planeaba estudiar para convertirse en asistente legal y seguir una carrera en el derecho. Tenía muchos amigos que la describían como una chica amable, trabajadora y amistosa. Siempre tenía una actitud positiva hacia la vida y se preparaba con entusiasmo para su futura carrera. Jenna se mudó a un apartamento cerca de su universidad, alquilando un lugar en los apartamentos Autumn Woods. También trabajaba como camarera en un restaurante local para pagar su renta y no depender financieramente de sus padres. A pesar de su apretada agenda, que incluía trabajar y estudiar al mismo tiempo, Jenna a menudo pasaba tiempo con su novio, Spencer Hood. Habían estado saliendo desde la escuela, pero vivían separados, incluso después de que Jenna se mudara a un apartamento en alquiler. Su relación duró varios años, aunque la pareja discutía periódicamente. El 8 de abril de 2008, Jenna, que entonces tenía 20 años, terminó su turno de trabajo y regresó a casa alrededor de las 9 p.m. Como Spencer también estudiaba en el mismo colegio y vivía cerca, Jenna lo invitó a su casa para ayudarse mutuamente con la tarea asignada. Alrededor de las 12 a.m., Spencer se despidió de Jenna y se fue a casa. Unos 30 minutos después, hablaron brevemente por teléfono y luego se desearon buenas noches antes de irse a dormir. En la mañana del 9 de abril, Spencer se dio cuenta de que había olvidado su libro de texto en casa de Jenna, el cual necesitaba para una clase. Alrededor de las 11:30 a.m., llegó a su casa para recogerlo. Al tocar la puerta, nadie respondió. Y para su sorpresa, Spencer descubrió que la puerta no estaba cerrada con llave. Pensando que Jenna todavía estaba durmiendo, entró a la casa y fue directamente a su habitación. Sin embargo, lo que encontró fue una escena horrible. La chica estaba tendida en el suelo sin signos de vida. Al darse cuenta de que estaba muerta, Spencer corrió hacia el apartamento vecino y pidió a los residentes que llamaran a la policía. La grabación de esta llamada está disponible públicamente. La vecina de Jenna le informa al operador que la chica está tendida en el suelo sin respirar, y se puede escuchar la voz de Spencer consternado en el fondo. Los policías que llegaron a la escena del crimen examinaron el apartamento y no encontraron señales de entrada forzada. El único detalle extraño fue que la ventana del segundo dormitorio estaba abierta. Los detectives de inmediato consideraron que el asesino pudo haber ingresado al lugar a través de esa ventana, pero esta teoría fue cuestionada debido a que la puerta no estaba cerrada con llave. Los investigadores inmediatamente pusieron en duda la teoría de un posible robo en el que el delincuente pudo haber atacado a Jenna, ya que todas sus cosas estaban en su lugar. Nada valioso había sido robado y su bolsa con dinero y tarjetas de crédito estaba colgando justo al lado de la puerta de entrada, y el ladrón definitivamente habría tomado su contenido. Además, el apartamento estaba en perfecto orden y no se observaron señales de lucha. A primera vista, no había evidencia que indicara la presencia reciente del asesino. Examinando el cuerpo de Jenna, los policías no encontraron heridas graves, aparte de un moretón en la frente y el labio mordido. Ella estaba tendida boca arriba, completamente vestida y su posición parecía muy natural.
Pequeñas gotas de sangre eran visibles en el cuello de su camisa y en la alfombra junto a su cuerpo. Después de examinar el cuerpo de la chica, los expertos médicos llegaron a algunas conclusiones importantes. En primer lugar, la muerte ocurrió aproximadamente 10 horas antes de que Spencer encontrara a Jenna, lo que significa que fue asesinada solo 1 hora después de haber hablado con el chico por teléfono. En segundo lugar, se encontraron marcas de estrangulación en su cuerpo, lo que fue la causa de su muerte. Los expertos también establecieron que el desconocido asesino no había sometido a la chica a una agresión sexual. Sin embargo, Jenna intentó luchar contra él, como lo demostraron las marcas de piel y sangre debajo de sus uñas. Todas estas muestras fueron enviadas inmediatamente al laboratorio para intentar extraer una muestra de ADN del criminal. Por supuesto, el primer sospechoso fue su novio, Spencer. Había varias razones para esto. En primer lugar, según las estadísticas, los asesinos a menudo son personas cercanas. En segundo lugar, la falta de signos de entrada forzada indicaba que Jenna podría haber conocido al criminal y haberlo dejado entrar voluntariamente en el apartamento. En el interrogatorio, Spencer cooperó con la investigación y respondió todas las preguntas. En ese momento, a los expertos aún no les había sido posible extraer una muestra de ADN del asesino. Por lo tanto, la policía no pudo verificar la implicación del joven en el asesinato. En última instancia, fue liberado, pero los investigadores no se apresuraron a retirarle las sospechas. Al mismo tiempo, los amigos de Jenna dijeron que él la valoraba mucho y difícilmente podría haberle hecho daño a su amada. Luego, los detectives comenzaron a buscar posibles testigos. La policía interrogó a los vecinos de Jenna para averiguar si habían notado algo sospechoso en la noche del asesinato. Pronto encontraron varios chicos que estaban jugando voleibol cerca del complejo de apartamentos de Jenna en ese momento. Contaron que vieron a un chico extraño salir del edificio desde el lado del apartamento de la chica. Les sorprendió el hecho de que el chico estaba desnudo hasta la cintura. Los testigos añadieron que el chico se parecía a Sean Stevens, de 26 años, que vivía en el mismo complejo de apartamentos. Al enterarse de esto, los amigos de Jenna le contaron a la policía otro hecho alarmante. Hace algún tiempo, Stevens, que vivía justo enfrente de Jenna, había gritado insultos hacia ella desde su ventana. No estaba muy claro qué causó este comportamiento, pero para la policía, todos estos hechos fueron suficientes para sospechar del joven. Encontraron a Stevens y lo interrogaron. Afirmó que no sabía nada sobre el asesinato y que no salió de su complejo de apartamentos esa noche, y mucho menos caminó por la calle sin ropa. La policía no tenía ninguna evidencia que respaldara sus palabras, pero también tuvo que liberarlo sin pruebas concluyentes en su contra. Además de todo lo demás, los detectives investigaron la posible conexión de este asesinato con el lugar de trabajo de Jenna. Sin embargo, las declaraciones de sus colegas del restaurante y las cámaras de vigilancia mostraron que el día de su muerte la joven no tuvo conflictos con nadie y que anteriormente no se habían producido situaciones similares. A partir de este momento, la investigación se ralentizó. La policía continuó buscando nuevas pistas, interrogando a familiares y amigos de Jenna, y en algún momento lograron obtener una nueva pista. Durante una de las conversaciones con los investigadores, los padres de la chica pudieron recordar información importante que potencialmente podría señalar a otro sospechoso. 2 meses antes del asesinato de Jenna, les había comentado a sus familiares sobre un reparador que se encargaba del mantenimiento técnico en el edificio de su complejo residencial. Una vez, saliendo de la ducha solo con una toalla, descubrió a un hombre desconocido en su sala de estar. Cuando le preguntó qué hacía en su apartamento, él respondió que pensaba que no había nadie en casa. El hombre afirmó que no había escuchado la ducha encendida y se quedó para verificar el estado del apartamento y asegurarse de que no necesitara ninguna reparación. Por supuesto, Jenna estaba conmocionada por tal situación. Descubrió que el hombre era Jeremiah Rosser, de 29 años,
y reportó el incidente al administrador del edificio. La policía llevó a cabo un pequeño experimento. Una persona se quedó en la puerta de entrada, mientras que otra persona encendió la ducha. El sonido del agua corriente se escuchó muy bien en la sala de estar e incluso al lado de la puerta de entrada. En tal situación, era muy poco probable que Rosser no lo hubiera escuchado y pensara que no había nadie en casa. Después de hablar con el administrador, los policías descubrieron que Rosser dejó de ir a trabajar unos días después del asesinato de Jenna, lo que fue la razón de su despido. Todo esto parecía muy sospechoso, y los detectives intentaron localizar al hombre, pero aquí les esperaba un problema. Rosser se mudó de su apartamento y no pudieron localizar su ubicación actual. La policía solo pudo averiguar que tenía una ex esposa y 2 hijos. Por lo tanto, en este caso complicado, había 3 principales sospechosos: Spencer Hood, Sean Stevens y Jeremiah Rosser. Para determinar si uno de ellos era el asesino, era necesario esperar los resultados del laboratorio, donde los expertos intentaban obtener una muestra de ADN. Estuvieron trabajando en el estudio de las partículas debajo de las uñas de la chica y las gotas de sangre en su camisa y alfombra. Como resultado, lograron descubrir que una de las gotas de sangre en la alfombra contenía material genético que no pertenecía a Jenna. Esta muestra coincidió con la que se había obtenido de las partículas debajo de las uñas de la chica. Finalmente, los expertos lograron extraer una muestra completa de ADN. Lo primero que hicieron fue ingresarla en la base de datos del FBI, pero no hubo coincidencias, lo que significaba que el asesino no había sido condenado previamente por delitos graves. A pesar de esto, la policía pudo comparar la muestra obtenida con las muestras de ADN de 3 sospechosos principales. El problema era que no se tomaron sus muestras durante los primeros interrogatorios. Los detectives intentaron contactarlos y aquí los esperaba algo sorprendente. Resultó que los 3 habían dejado la ciudad y su paradero actual era desconocido. La policía comenzó inmediatamente la búsqueda. Mientras tanto, los investigadores decidieron no quedarse de brazos cruzados y utilizar la muestra de ADN del asesino. Comenzaron a recolectar voluntariamente muestras de ADN de hombres que vivían en el mismo complejo que Jenna y también trabajaban en su restaurante. En total, pudieron obtener 50 muestras de ADN, pero ninguna de ellas coincidió con la que se encontró en la escena del crimen. Mientras tanto, la policía finalmente pudo encontrar a Spencer. Resultó que estaba a 3 horas en coche de Brian, en casa de sus padres. El chico dijo que no pudo lidiar con la muerte de Jenna y decidió pasar tiempo con su familia para distraerse de esta tragedia. Él proporcionó voluntariamente su muestra de ADN, que se envió inmediatamente al laboratorio. También permitió que los expertos examinaran su cuerpo en busca de rasguños que estarían definitivamente en el asesino, ya que se encontraron trozos de su piel debajo de las uñas de Jenna. Luego de esto, la policía pudo establecer el paradero de Stevens. Resultó que él también se había ido a ver a sus padres, quienes vivían a 720 kilómetros del Blinn College. Él proporcionó voluntariamente su muestra de ADN, que también fue enviada al laboratorio. Mientras la policía esperaba los resultados del laboratorio, todavía tenían que encontrar al último sospechoso. Hacerlo resultó ser mucho más difícil. La policía logró contactar con la ex esposa de Rosser, quien compartió algunos hechos preocupantes. Según ella, cuando su matrimonio estaba cerca del divorcio, Rosser se comportaba bastante agresivamente hacia ella. El hombre le levantaba la mano, la tiraba al suelo y trataba de estrangularla. Además, a menudo provocaba escándalos, lo que hizo que fuera imposible vivir con él y el matrimonio terminó en divorcio. Todo esto sucedió justo en ese momento, aproximadamente cuando Jenna fue asesinada. Fue gracias a su ex esposa que la policía pudo encontrar a Rosser. Esto ocurrió a principios de octubre, 7 meses después del asesinato. Durante el interrogatorio, él se comportó bastante calmado y respondió a todas las preguntas de los detectives. Además,
El hombre no tenía ningún arresto en su vida, negó su participación en el asesinato y voluntariamente proporcionó una muestra de su ADN. La policía también registró su automóvil y encontró algunas cosas interesantes allí. Una laptop fue encontrada en el automóvil, cuyo número de serie figuraba en la denuncia de robo. Varios meses antes del asesinato de Jenna, su vecina se dirigió a la policía después de que su laptop desapareció de su apartamento. Pero lo más espeluznante fue que la policía también encontró las llaves de varios apartamentos del complejo residencial en el que trabajaba Rosser. Dado que fue despedido una semana después del asesinato de Jenna, Rosser no tenía derecho a tener las llaves y el administrador estaba obligado a retirarlas. Todo esto indicaba que el hombre estaba involucrado en robos menores. ¿Pero pudo pasar a un asesinato frío? Mientras tanto, los expertos del laboratorio analizaron las 3 muestras de ADN. Resultó que el novio de Jenna y su vecino no tenían nada que ver con el asesinato, pero la muestra de ADN de Rosser coincidió por completo con la muestra encontrada debajo de las uñas de la víctima. Después de obtener los resultados, la policía arrestó inmediatamente a Rosser. Sin embargo, a pesar de la coincidencia de las muestras de ADN, él continuó insistiendo en su inocencia. Por supuesto, esto no le ayudó en absoluto, y el hombre fue acusado de asesinato de Jenna. Dado que Rosser no tenía ningún deseo de revelar detalles de esa noche, los investigadores presentaron su propia versión de lo que sucedió. Al parecer, Rosser entró en el apartamento de Jenna con la intención de robar, usando la llave de su puerta. Esto pudo haber ocurrido por la noche antes de las 9 p.m., cuando la chica todavía no había regresado a casa del trabajo. Es posible que Rosser no había tenido tiempo de hacer lo que tenía planeado, ya que Jenna regresó a casa con su novio y el criminal tuvo que esconderse en la segunda habitación, donde esperó a que Spencer se fuera. Es posible que haya sido Rosser quien abrió la ventana con la esperanza de salir silenciosamente del apartamento a través de ella, pero no tuvo éxito. Después de esperar a que Spencer se fuera, y al escuchar a Jenna deseándole buenas noches por teléfono, Rosser finalmente pudo intentar salir del apartamento por la puerta principal. Hay 2 posibles escenarios para lo que sucedió a continuación. O intentó salir del apartamento, pero Jenna lo notó primero y en pánico, él la atacó, o deliberadamente fue a su habitación planeando cometer el asesinato. La policía incluso sugirió que la mató porque se parecía físicamente a su exesposa. Dado que el hombre se negó a admitir su culpa, el caso fue llevado a juicio. La espera del inicio del proceso se prolongó durante varios meses, como suele ocurrir en el sistema judicial de los estados. Pero solo 2 semanas antes del inicio del juicio ocurrió algo inesperado. En diciembre de 2009, más de un año después de su arresto, Rosser finalmente admitió su culpa. Llegó a un acuerdo previo al juicio con el fiscal en un intento de mitigar su sentencia. También pidió a la investigación que no involucrara a su familia en el proceso judicial, sus padres y sus 2 hijos, que tuvo con su ex esposa. Gracias a esto, el proceso judicial se completó en el menor tiempo posible. Si no hubiera admitido su culpa, el juicio podría haberse prolongado durante varios años, a pesar de la coincidencia de las muestras de ADN. Como resultado, Rosser fue sentenciado a 55 años de prisión. Además, recibió 5 años de prisión por el robo de un portátil. El asistente del fiscal del condado declaró que, en su memoria, esta es la pena máxima en caso de que el delincuente admita su culpa. Sin embargo, Rosser corrió un riesgo mucho mayor, la pena de muerte. Si la investigación hubiera logrado demostrar que el asesinato fue premeditado y planificado de antemano, Rosser podría haber recibido precisamente esa sentencia. El hombre fue enviado a la prisión de Rosharon, en el estado de Texas. Solo podrá solicitar la libertad condicional en 2036. Teniendo en cuenta que Rosser tenía 27 años en el momento del crimen, podría ser liberado anticipadamente a los 55 años.
Si cumple la sentencia completa, saldrá en libertad a los 82 años. Durante el juicio, se negó a mirar a los familiares y amigos de Jenna a los ojos. Fue llevado a la sala en un mono naranja de la prisión y esposado. El hombre solo saludó a sus padres con un gesto cuando los vio en la sala. Por lo demás, permaneció en silencio y no reaccionó a nada, manteniendo la cabeza baja. La familia de la víctima tenía derecho a hablar en el juicio y dirigirse directamente al asesino. Los tres aprovecharon esta oportunidad. La hermana de la fallecida, Diana, estaba a 60 centímetros del criminal en la sala y dijo que esperaba que Rosser finalmente se diera cuenta del acto terrible que había cometido. Prometió rezar por él y cree que algún día podrá perdonar al asesino de su hermana. La madre de Jenna expresó dudas sobre si Rosser se arrepentía de sus acciones y lo obligó a mirarla directamente a los ojos y dijo con firmeza que nunca sería capaz de comprender completamente el horror que había causado a su familia. El padre de Jenna no tenía previsto hablar en el juicio, pero cambió de opinión en el último momento. Prometió presentarse en cualquier prisión en la que Rosser fuera encarcelado y contar a todos lo monstruo que es. También expresó su disposición a asistir a la audiencia dentro de 27 años, cuando Rosser solicite la libertad condicional. Además, los padres de Jenna presentaron una demanda contra el propietario del complejo residencial. Estaban seguros de que las quejas de su hija no fueron tomadas en serio cuando se quejó al jefe de Rosser sobre su comportamiento. Además, a Rosser no le quitaron las llaves después de ser despedido, lo que demuestra la negligencia del gerente. Los padres de Jenna creían que su hija estaría viva hoy si hubieran escuchado sus quejas y prestado atención al comportamiento inapropiado de Rosser. Lo único que sigue siendo desconocido hasta el día de hoy son los motivos exactos de Rosser. A pesar de que el hombre se declaró culpable del asesinato, se negó a revelar las razones detrás del acto. En cualquier caso, esto ya no importa mucho. Su culpa es evidente y merece pasar la mayor parte de su vida en prisión. Comparta su opinión sobre esta historia y no olvide darle me gusta a este video si le gustó. Gracias por ver.